Gracias, Señor, te damos por esta noche. Que tú nos guíes, Señor, y que hables, Señor, por medio. Amén. Muchas gracias, hermano César. Pues sí, como le decía, esta noche el tema está titulado una serie de eventos desafortunados. Y definitivamente si encontramos una serie de eventos desafortunados que le siguen el uno al otro, esto es en este pasaje. Es una serie de eventos que realmente lo sorprenden a uno. Pero quiero empezar con una pregunta, más bien son dos preguntas, y yo quiero que nos hagamos estas dos preguntas y las guardemos realmente en nuestro corazón. En the next one, Drew, y la primera de las preguntas es, ¿qué tan serio tomamos las promesas de Dios? La primera pregunta es básica, porque su palabra está obviamente llena de promesas, que hay veces que desconocemos, o hay veces que no entendemos, pero sin embargo la mayoría de las veces no las apreciamos y no las creemos. Pero la primera pregunta no es tan seria como la segunda pregunta. La segunda pregunta es ¿qué tanto le creemos a Dios cuando Él nos da una advertencia? ¿Qué tanto le creemos a Dios cuando Él nos da una advertencia? Y la razón por la que digo esto es porque la situación en la que se encontraba la ciudad de Samaria en este pasaje, en el versículo 24 del capítulo 6 hasta el capítulo 7, versículo 9, estaba en una situación precaria y es consecuencia por la desobediencia, es consecuencia a la apostasía. ¿Quién me puede decir qué es el significado de la palabra apostasía? ¿Perdón? La palabra apostasía, ¿qué significa? Sí, negar la fe, negar a Dios, abandonar a Dios e irse tras otros ídolos. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. A continuación nosotros vamos a estar aprendiendo, vamos a aprender de esta ciudad, de sus habitantes, vamos a aprender de un rey y de su actitud hacia el profeta de Dios y hacia Dios. Vamos a también aprender de un profeta que se llama Eliseo y también vamos a aprender de sus palabras y también vamos a aprender de un grupo de leprosos y sus acciones. La ciudad se llamaba, ya lo dijimos, ¿cómo se llama la ciudad que estaba sitiada por los sirios? Samaria. Samaria, que estaba en el reino del norte. Esta ciudad se ve completamente sitiada. ¿Qué significaba, José, cuando un ejército venía y sitiaba a una ciudad? ¿Se acuerda qué es lo que significaba esto, don José? Que la cerraban, exactamente, eso es precisamente lo que hacían. Acampaba el ejército alrededor de la ciudad, impidiendo que la ciudad se abasteciera de las necesidades básicas. Y esto lo hacían por un largo tiempo. Entonces, fíjese bien, en el versículo 24 algo que vemos es que dice, después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Entonces, el rey es Ben-Hadad. El reino de donde él procede es el reino sirio. Su nombre significa el hijo de Hadad. Y Hadad era una de sus divinidades, uno de los dioses de Siria. Entonces podemos ver que este era un hombre religioso, tanto que él llevaba el nombre de su propio Dios. Y el rey sirio, dice la palabra, que trajo en esta ocasión a todo su ejército, a todo el ejército de Siria, lo trajo y rodeó la ciudad. Entonces, el primer evento desafortunado que vamos a ver en the next one, Drew, el primer evento que vamos a ver es la ingratitud. La ingratitud de este rey es increíble. La ingratitud que este rey demostró para con los israelitas es increíble. La actitud que él demostró para con este rey. Por cierto, el rey de la ciudad y del reino del norte es Jeroboam, al momento que esto está aconteciendo.
diciendo es increíble, porque si ustedes ven unos versículos antes, ¿qué es el suceso que está pasando unos versículos antes del 24? Antes del versículo 24 lo que vemos es ese pasaje, ¿se acuerdan cuando sale el siervo del profeta Eliseo y ve que están rodeados del ejército sirio y se paniquea? Después sale el profeta y le dice y ora y le pide a Dios, Dios, muéstrale a este hombre los que están con nosotros. En ese momento el siervo de Eliseo abre los ojos y ve al ejército de los ángeles que lo rodean. Después de esto Eliseo ora y el ejército sirio queda cegado. Entonces Eliseo va y los guía hasta la entrada y el centro de la ciudad de Samaria. En ese momento vuelve a orar, se les abren los ojos al ejército y se dan cuenta dónde están. Están en medio de la ciudad, rodeado por el ejército del rey Jeroboam. Y entonces en ese momento el rey le dice, ¿qué hacemos? Le pregunta al profeta Eliseo, ¿qué hacemos? ¿Los matamos? Y Eliseo le dice, no. Vamos a demostrarles misericordia, y van y les dan un banquete. Y ustedes lo pueden leer en los versículos que están del 20 hasta el 23. Les dan un banquete al ejército sirio, los perdonan, le perdonan la vida y los mandan de regreso. Inmediatamente después, en el versículo 24, vemos al rey Ben-Hadad, el rey de este ejército sirio, viniendo y rodeando a esta ciudad. Hablando de ingratitud increíble. Pero esta no es la primera vez que el rey Ben-Hadad se ve perdonado. No es la primera vez que el rey Ben-Hadad es perdonado. Ustedes pueden verlo también en Primera de Reyes. Si quieren, acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 33 al 34. Y luego vamos a ver el 42. Y este pasaje en Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 33 al 34, nos va a dar un poquito de luz por qué está sucediendo esto. Porque parecería que estaba sucediendo solamente por la ingratitud de un rey, pero vamos a ver que también en parte es la consecuencia de las acciones del rey de Israel. Entonces estamos en el capítulo 20 de Primera de Reyes, versículo 33. Vamos a leerlo rápidamente. Versículo 33 dice, estos tomaron aquellos hombres, estos son los hombres de los que hablan, el ejército del que están hablando son los sirios. Entonces dice, estos tomaron aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron, tu hermano Ben-Hadad, ahí está el rey, ¿verdad? Si lo identifican, tu hermano Ben-Hadad vive. ¿Quién es Ben-Hadad? Es el rey sirio. Entonces, ¿con quién están hablando? Con el rey de Israel. ¿Quién era el rey de Israel en aquellos tiempos? Era Acab. Muchas gracias. ¿Y quién era un buen rey o era un rey malo? Era un rey malísimo, pero de los malos, el más malo. Entonces, vamos a leer lo que sigue sucediendo en el versículo 33-34. Dice, y le dijo Ben-Hadad, el rey de Israel a Ben-Hadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré. Y haz plazas en Damasco para ti como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. Uno podría pensar de primera, qué bueno, qué bonito, ¿no? Qué bonito, le perdonó la vida, lo dejó ir. Pero ¿era eso acaso la voluntad de Dios? ¿Era eso acaso lo que tenía que hacer el rey? Bueno, vamos a ver en el versículo 42 a un profeta que está confrontando a Acab y que le está diciendo las consecuencias a su desobediencia. Fíjese en el versículo 42. Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y le dijo, así ha dicho, empecé yo a leer desde el versículo 41. Ahora estoy en el 42. Así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya, y tu pueblo por el suyo. Y dice que en ese momento el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. Entonces, ¿de qué ejército estamos hablando? ¿De qué rey estamos hablando? Del mismo rey sirio al cual se le había perdonado la vida. Entonces son dos ocasiones en las que Israel les perdona. Vemos una gran ingratitud.
Y yo creo que de ingratitud es de lo que se viste la gente actualmente. De ingratitud es de lo que nos vestimos casi todos los días. Nos olvidamos de agradecer a Dios en lo más básico, nos olvidamos en agradecer a las personas que nos ayudan todos los días, nos olvidamos de ser agradecidos, nos olvidamos de apreciar lo que tenemos y nos sorprendemos en este momento que este rey pudiera tener una actitud tan desagradecida. Pero lo más sorprendente es que las decisiones de un rey en el pasado, que él pensó que sus decisiones solamente lo iban a afectar a él y a su familia, las decisiones que este rey tomó, el rey Acab, años antes de estos sucesos, afectaron a no solamente su familia, pero afectaron a su reino y afectaron a cientos de personas. Y una de las preguntas que podríamos tomar aquí es, muchas veces pensamos que con las decisiones que tomamos todos los días, los únicos afectados vamos a ser nosotros aquí, hoy, en este lugar. Pero la realidad de las cosas es que las decisiones que tomamos, hay veces que no sabemos los efectos y las consecuencias, que tendrán, hay veces que será de generación en generación. Puede ser cosas buenas, pero también puede ser cosas negativas. Así es que hablando de desagradecidos por parte del rey asirio, pero también a mí me sorprende grandemente cómo la decisión de un rey, cómo su acción que podría haber sido tomada como bondad, en realidad se convirtió en una maldición para el pueblo de Israel, en el reino del norte. El segundo evento desafortunado, next one, Drew, que vemos en esta lectura es la ruina moral de la sociedad. Una ruina moral de la sociedad que es bárbara. Vamos a leer de los versículos 24 al 29. Versículos 24 al 29 dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salve, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella le respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Debido al sitio del pueblo sirio sobre esta ciudad, y cuando estamos hablando de que el pueblo sirio estaba sitiando la ciudad de Samaria, estamos hablando que no fueron una semana, 2 semanas, pero que fue un largo tiempo, de tal manera que todos sus víveres, que todas sus provisiones se acabaron y empezaron a cometer actos espeluznantes. Antes de llegar a lo más espeluznante de todo, por ejemplo, el burro, el asno, se consideraba como un animal inmundo, un animal que solamente servía para cargar. Y eso se estaba vendiendo, la cabeza de un burro se estaba vendiendo por 80 piezas de plata, que era demasiado dinero. No solamente eso, pero también el estiércol, la popó de las palomas, se estaba vendiendo para comer por 5 piezas de plata. Y si eso no fuera suficiente para hacernos sentir con ganas de vomitar, lo que viene a continuación es algo que realmente nos sorprende y que es espeluznante, que no tiene palabras. ¿Por qué? Bueno, porque de lo que cualquiera pudiera esperar de una madre, esto es la práctica inmunda
y pagana del canibalismo, lo que nunca se pudiera imaginar uno en una madre. Esto es lo que estaban haciendo. Y no era cualquier tipo de práctica de canibalismo, pero dice la palabra del Señor, como si eso no fuera lo suficientemente aterrador ya, pero dice la palabra del Señor que estas mujeres específicamente habían comido a uno de los hijos de una de ellas. Y cuando está hablando aquí la palabra del Señor de uno de los hijos de una de ellas, obviamente estamos hablando de que eran infantes, ¿verdad? No estamos hablando de personas adultas, pero estamos hablando que eran infantes. Y esto es obviamente espeluznante, esto es terrible, la situación moral y espiritual en lo que se encontraba esa ciudad es aterrador. Pero ¿podrían ustedes creer que esto había sido predicho por Moisés en Levíticos y también en Deuteronomio? En Levíticos capítulo 26, versículo 29. Levíticos capítulo 26, versículos 29, dice así la palabra del Señor. Y aquí está dando una lista de las maldiciones que iban a venir al pueblo de Israel si ellos llevaban a cabo la apostasía, de lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces hay una gran lista de cosas que iban a suceder al pueblo si ellos abandonaban a Dios siguiendo a otros dioses. Y una de estas cosas en el 29 es: comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Y también está descrito un poquito más ampliamente en versículos 52 y 57 de Deuteronomio capítulo 28. Esto, lo que estamos viendo en esta ciudad, es una decadencia espiritual, es una decadencia moral. Está esta ciudad en una ruina total, pero es algo que no sucedió de la noche a la mañana. Es algo que venía sucediendo en esta ciudad desde tiempo atrás. Esta ciudad poco a poco se empezó a apartar de Dios, poco a poco, de una manera hasta sublime, que ni siquiera se dieron cuenta. Estaban ya caminando en busca de dioses ajenos, alejándose de Dios. El tercer evento desafortunado, the next one, Drew. El tercer evento desafortunado es, no solamente la sociedad estaba en bancarrota, no solamente estaban en quiebra moralmente los habitantes, pero siempre que hay un problema en una sociedad, normalmente ese problema viene desde la cabeza. ¿Sí me entiende? O sea que si cuando la sociedad se encuentra en una decadencia moral, normalmente esto viene desde la cabeza, desde la autoridad. Y eso es lo que estaba pasando en este reino, con el rey Jeroboam, por cierto. El rey Jeroboam, su historia es interesante porque hay momentos en que lo vemos buscando la voluntad de Dios, haciendo cosas buenas por Dios, pero de repente lo vemos actuando completamente mal, de una manera, malvada. Entonces aquí vemos en el liderazgo de este rey que a primera vista parecía que el rey Jeroboam estaba arrepentido y humillado, porque si ustedes se fijan la manera en que él le responde a estas mujeres, les dice: ¿qué tienes? Anteriormente en el 27 le dice: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Entonces, con estas palabras religiosas parecería como que este rey estaba arrepentido y humillado delante de Dios. También otra señal de que parecería como que él estaba arrepentido es en el versículo 30, donde dice que rasgó sus vestidos y que pasó así por el muro y que el pueblo pudo ver ¿qué cosa? Debajo de sus vestidos. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que vieron debajo de sus vestidos? Cuando él rasgó su ropa, ¿lo vieron que él iba vestido de qué? De cilicio. ¿Y qué era el cilicio? Era una ropa de luto, ¿verdad? Era una ropa de luto, entonces era como una actividad religiosa para demostrar arrepentimiento, para demostrar humildad delante de Dios. Entonces,
de una manera exterior, tanto por sus palabras como por lo que él traía puesto, aparenta como que el rey Jeroboam estaba siguiendo a Dios, como que él estaba arrepentido. Pero luego, por sus palabras, vemos realmente lo que había en su corazón. ¿Qué es lo que dice en el versículo 31 después de todo esto? En el versículo 31 dice, y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre de él hoy. Entonces, primero lo vemos religiosamente, diciendo las palabras correctas, con la vestimenta que la gente esperaba verlo por la situación. Entonces aparentaría así como muchos de nosotros aparentamos lo que realmente no somos. Por fuera decimos las palabras correctas, nos vestimos bonitos para venir a la iglesia, nos ponemos nuestro saco, a veces nuestras corbatas y estamos lindos. Entonces por fuera parecería como que, wow, este hombre es un hombre de Dios, está bien arrepentido y bien entregado a las cosas de Dios, pero por dentro es otra cosa. Y ese es el caso del mismo rey Jeroboam, porque en el 31, inmediatamente después de este evento, él lanza una promesa de matar al profeta Eliseo. Pero les hago una pregunta, hermanos. ¿Por qué estaba tan enojado el rey Jeroboam contra el profeta Eliseo? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen que estaba enojado el rey contra el profeta Eliseo de tal manera que dice, vamos a matarlo? Y no matarlo de una manera humana, pero le vamos a cortar la cabeza. Y lo jura delante de toda la gente como para decir, yo voy a cumplir mi promesa. ¿Por qué creen que estaba enojado? ¿Qué es lo que les viene a la mente? Yo creo que como Eliseo era un profeta, ya le había profetizado lo que iba a pasar, que se arrepintiera. Ok, entonces como que le está culpando a Eliseo de la situación que está pasando en ese momento. Ok, ¿qué otra cosa piensan ustedes? ¿Por qué estaba el rey tan enojado contra Eliseo? Porque, dijo algo que no le gustó. Una de las razones por la que los teólogos piensan que el rey estaba enojado contra Eliseo y él manda esta promesa de que lo va a matar es por lo que pasó anteriormente. En los versículos anteriores, cuando el rey estaba listo para matar al ejército sirio ahí en medio de la ciudad de Samaria y que Eliseo les dijo, no los mates, perdonémosle la vida. Muchos piensan que entonces el rey está enojado por eso y ve esta situación que estamos viendo en ese momento como una consecuencia de que Eliseo le haya perdonado la vida al ejército sirio. Pero también otra de las cosas que se cree es que él culpaba obviamente a Dios por lo que estaba pasando. No se culpaba y reconocía su propia culpa, pero culpaba a Dios por la situación actual de Samaria. Y como Eliseo era profeta de Dios, entonces lo veía como que él estaba involucrado también en lo que estaba sucediendo. Pero lo último, y es lo más seguro, y yo creo que es lo que muchas veces nos pasa a muchos de nosotros. ¿A poco no les ha pasado a ustedes que tienen una necesidad bien específica, una ciudad que es una necesidad, que es tremenda, de tal manera que se levanta temprano para orar, que hacen ayuno, que se hincan todas las noches para pedir, que prometen que van a ir hincados hasta la catedral aquí guadalupana que se encuentra en el centro de la ciudad, qué sé yo, y entonces están haciendo todos los pasos religiosos que uno conoce, que uno entiende. ¿Y a poco no se han sentido enojados cuando después de todo ese sacrificio que ustedes están haciendo por Dios y nada pasa? Y nada pasa. ¿A poco no nos hemos sentido, todos hemos estado ahí, yo creo, no nos hemos sentido enojados y como diciendo, mira Señor, todo lo que yo estoy haciendo por ti, estoy ahí todos los domingos o los sábados en la iglesia, hasta voy hasta 2 servicios en Buelan y en otro lado, etcétera, etcétera, y tú no estás respondiéndome? Entonces se cree que el rey estaba enojado con Eliseo y con Dios porque él estaba haciendo todo lo que debía de hacer. Él se había vestido de cilicio y este vestido de luto no era un vestido cómodo, era una ropa así como de, imagínense como un costal de esos donde ponían ahí en México ustedes no le llaman elotes, ¿cómo le llaman al elote ustedes? A la mazorca, de esos costales
de que son de un material así que pica, que es fuerte y que es horrible. Así, de ese tipo de material era el vestido de silicio. Era un vestido, es un vestido incómodo, feo, que demuestra luto. Entonces, el rey, sobre de eso él traía su ropa de rey. Entonces andaba incómodo y andaba enojado y seguramente tenía hambre y él utilizaba todas las palabras religiosas que se le podía ocurrir y citaba el nombre de Jehová, etcétera, etcétera. Sin embargo, el rey Ben-Hadad seguía citando a la ciudad de Samaria. Así es que el rey estaba sumamente enojado contra el profeta Eliseo. Y yo creo que esta falsedad en el liderazgo la podemos apreciar también en la actualidad y nuestros gobiernos, vemos en nuestros gobiernos y en el gobierno de Canadá una gran contradicción. Por ejemplo, vemos al premier de Ontario, creo que su nombre es Cathy, donde ella declara constantemente la necesidad de la igualdad en la educación, de no poner a las mujeres menos y a los hombres más o viceversa, que todos somos iguales, hombres y mujeres. Y por otro lado vemos que universidades de Ontario se están estableciendo en países árabes donde no permiten que mujeres vayan y aprendan. Es universidades solamente para hombres porque está prohibido que las mujeres sean educadas. Y entonces vemos al gobierno liberal de Canadá apoyando estas instituciones educativas en esos países sin tener problema de que no le den el acceso a las mujeres, pero la gran contradicción es que aquí dicen y declaran constantemente de que la educación es para todo mundo, mujeres y hombres iguales. Entonces vemos ese tipo de contradicciones completamente, pero algo que yo creo nos va a afectar a nosotros los cristianos pronto y vamos a empezar a sentir persecución es de que se vive ese falso sentido de libertad religiosa. Y eso es una gran contradicción, porque hay libertad religiosa para varios grupos, pero en el momento en que el grupo cristiano se levanta y alza su voz en el nombre de Cristo, en ese momento esa libertad religiosa se acaba. Se acaba. Y en Estados Unidos y en Canadá ha habido iglesias, pastores, ministerios, negocios que por defender su fe cristiana, por ejemplo, el no querer, ha habido pastores que se han visto en problemas en cuanto a demanda se refiere por no querer casar una pareja de gays. Ha habido negocios en Estados Unidos, negocios que hacen pasteles, que se han negado a hacer pasteles a una pareja gay por sus convicciones cristianas. Y eso que supuestamente hay la libertad religiosa en Estados Unidos. Y esos negocios, los dueños de esos negocios han perdido todo porque han sido demandados y el gobierno se ha puesto del lado de la pareja gay en lugar del lado que dice, sí, aquí tenemos en este país una libertad religiosa. Y esta idea la vamos a conservar para hablar del siguiente evento desafortunado que vemos en esta palabra y es, next one Drew, y es la vida del profeta Eliseo en peligro. Cuando él no hizo absolutamente nada, él ni siquiera estaba presente cuando el rey dijo esto. Él no tuvo nada que ver en cuanto a que el rey sirio viniera y sitiara a la ciudad de Samaria. Aún así, su vida se encuentra en peligro. Y me encanta la manera en que Eliseo responde ante la amenaza del rey Jeroboam. Dice en el 32, y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos y el rey envió a él un hombre, mas antes de que el mensajero viniese a él, dijo a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? En otras versiones dice, ¿no habéis visto cómo este asesino envía a cortarme la cabeza? Entonces, una de las cosas que vemos en el profeta Eliseo es que él dice las cosas tal y como son. Y él llama al rey Jeroboam asesino. Algo que los demás no se atrevían a decir, él lo dice tan claro como es el agua, tan transparente como es el agua. Llama al rey asesino y al mismo tiempo profetiza la salvación para Israel.
Y hermanos, en el ejemplo del profeta Eliseo, nosotros vemos que va a llegar el momento en nuestras vidas en el que nuestra vida se vea en peligro por decir la verdad. Y yo creo que ese tiempo no está muy lejano. Y yo creo que eso es algo que vivimos aún en este momento, aunque nuestra vida no necesariamente se vea en peligro, pero sí se vea nuestro trabajo en peligro, nuestra posición social en peligro, nuestras amistades en peligro por decir la verdad. Yo creo que hay momentos donde debemos de guardar silencio y no decir nada, pero habrá momentos como en el que vivió el profeta Eliseo, exactamente en este pasaje que estamos leyendo, donde será necesario que nosotros hablemos y digamos la verdad, aún a pesar de las consecuencias. Aún a pesar de las consecuencias. Finalmente, Dios trae, next one, Drew, Dios trae la salvación. Este no es un evento negativo, es más bien lindo y hermoso, por eso no lo tengo ahí, pero Dios trae la salvación a Israel por medio del grupo de gentes menos pensado. Esto es un grupo de leprosos. Por cierto, hay una tradición judía que no es obviamente parte de la Biblia, entonces no está comprobado ni nada, pero hay una tradición judía que cree que el siervo del profeta Eliseo es el que está ahí junto con sus hijos. Porque ¿se acuerdan qué le pasó a este siervo de Eliseo? ¿Se acuerdan qué pasó? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Cuando ¿cómo se pronuncia? Permítame. Naamán. Viene este es un general sirio, ¿se acuerdan? Y Eliseo lo sana ¿de qué? De la lepra. ¿Qué le dice? ¿Cuál es el proceso en el que este general del ejército sirio es sanado? ¿Se acuerdan? ¿Lo manda a qué? Eliseo lo manda al río Jordán. ¿Cuántas veces se tiene que sumergir? 7 veces. De hecho, cuando Eliseo le dice que haga esto, el general se ve ofendido, ¿no? Y entonces uno de los siervos lo convence, gracias a Dios, y va y se sumerge 7 veces. Entonces después, este general Naamán viene y le quiere dar mucho dinero y una gran recompensa a Eliseo. Pero Eliseo, ¿qué hace? ¿La toma o no la toma? No lo toma, ¿verdad? Esto lo pueden ver ustedes si no me están siguiendo en el capítulo 5. Ahí estamos atrasito donde estamos leyendo. Y luego entonces el criado de Eliseo que se llama Jesse, este criado no le gusta la idea de que su maestro, Eliseo, le haya rechazado el regalo a Naamán. Entonces lo que pasa es que el siervo se esconde y a escondidas de Eliseo va y persigue al general sirio y lo para y le dice, ¿sabes qué? Mi amo cambió de idea y dice que mejor siempre sí, que le mandes quién sabe cuántos trajes de ropa para los profetas y que no sé qué. Y entonces inmediatamente Naamán le da todo lo que pide. El siervo regresa, se esconde, va y guarda las cosas que recibió y regresa a la casa donde está Eliseo. Y Eliseo inmediatamente le dice, ¿de dónde vienes, Jesse? No, pues ahí nomás andaba por ahí, de ningún lado, ¿qué traes? Y Eliseo obviamente sabiendo lo que había pasado le da una maldición y la maldición y en ese momento le pasa es de que él desde la punta de su cabeza hasta la punta del pie queda completamente cubierto de lepra. Dice que estaba blanco. Pero no solamente la maldición era, y aquí es donde yo le estoy dando todos estos detalles para que pensemos en nuestras acciones y recordemos las primeras 2 preguntas. ¿Se acuerdan cuáles fueron las 2 preguntas que les hice al inicio? ¿Qué tan serio consideramos las promesas de Dios? Pero más importante de eso, ¿qué tan serio consideramos las consecuencias, las advertencias que nos da Dios? Entonces dice la palabra que en ese momento Jesse queda completamente cubierto de lepra, pero la maldición es que no solamente él, pero que también sus hijos y sus generaciones. Entonces, por eso les digo que hay
una tradición judía, y esto no es bíblico, entonces no es comprobado, pero hay una tradición judía que cree que este grupo de leprosos que están a la puerta de la ciudad de Samaria es el siervo de Eliseo y sus familiares que están ahí a la entrada de la ciudad. Y dice la palabra del Señor que ellos también tienen hambre, ellos también están sufriendo el sitio de la ciudad. Entonces dicen, si entramos a la ciudad vamos a morir ahí porque todo el mundo está muriendo de hambre. Si vamos al ejército sirio, seguramente nos van a matar. Entonces, ya sea que nos quedemos en la ciudad o vayamos al ejército sirio que está acampando alrededor de la ciudad, una de dos vamos a morir. Pero puede ser que a lo mejor si vamos al campamento sirio, ellos nos den de comer. ¿Quién quita? Y entonces viviremos. Y yo creo que esto no viene de su inteligencia, pero esto viene de Dios, porque eso no se les ocurrió meses y meses antes, porque acuérdense que este sitio llevaba ya meses. Es por eso que la ciudad está en tal degradación moral y espiritual y en tal hambruna. Entonces, esta mentalidad viene de Dios. ¿Y qué pasa cuando los leprosos van, este grupo de leprosos van al campamento sirio? Gran sorpresa, porque encuentran el campamento sirio abandonado. Pero no solamente está abandonado, pero dice que se ve como que salieron los soldados sirios espantados, porque dejaron atrás sus asnos, dejaron atrás sus provisiones, sus pertenencias, sus tiendas. En otras palabras, dejaron atrás una gran riqueza, y más por la situación en la que estaba viviendo la ciudad. Entonces es bien interesante. Me gustaría que me acompañaran. Estamos ahí en el versículo 8 del capítulo 7. Dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro. Imagínense entonces, acuérdense cuál era la vida de los leprosos en aquellos tiempos. La vida de los leprosos, vivían ellos bajo una discriminación total. Si ellos entraban a la ciudad, tenían que estar gritando que venía un inmundo y tenían que estar tocando una campana para que la gente se apartara de ellos. Ellos vivían completamente excluidos de cualquier tipo de contacto social con la sociedad, valga la redundancia, pero también excluidos de cualquier lujo, de cualquier comodidad. Y de repente aquí los tenemos entonces entrando a estas tiendas de campaña lindas de los sirios, porque los sirios eran un ejército poderoso, ellos tenían dinero, entonces estaban bien acomodados, aunque sea que estaban en guerra, pero estaban ahí bien instalados, bien acomodados, y entran a estas tiendas de lujo, y ven comida, entonces comen y beben, y luego encuentran plata y oro. ¿Y qué es lo que hacen, César? Están agasajando, completamente disfrutando, y hacen lo que yo creo que haríamos cualquiera de nosotros. ¿Y qué pasaría? ¿Qué va a pasar mañana? Mejor entonces agarremos de esto, escondámoslo para mañana y para pasado. Y entonces se van a otra tienda y hacen lo mismo, y lo agarran y lo van y lo esconden, y están actuando a escondidas, pero también de una manera egoísta, ¿no? Así como lo haríamos cualquiera, yo creo, de nosotros. Así como lo hacemos también con el Evangelio. Muchas veces nosotros con el Evangelio, con las nuevas de salvación, somos egoístas porque vamos, lo disfrutamos, estamos aquí y estamos agasajados realmente porque estamos disfrutando la compañía de uno a otro, del uno al otro. La semana que viene vamos a estar celebrando los 15 años de los cuatitos, entonces va a haber comida acá y va a haber pizza y chicken wings, etcétera, etcétera. Entonces es rico, es chévere, pero ¿con quiénes estamos compartiendo esta bendición? ¿Sí me entiende? ¿Con quién estamos compartiendo la bendición del Evangelio? ¿Con quién estamos compartiendo la bendición de la hermandad que encontramos en Cristo, de la paz que encontramos en Cristo? Entonces yo creo que muchas veces tenemos la misma actitud de los leprosos. Estamos en silencio, que no nos oigan, y vamos y lo guardamos en lugar de compartirlo. Pero gracias a Dios, en el versículo 29, que uno de ellos recapacita
Y dice, y luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien hoy, hoy es día de buenas nuevas y nosotros estamos callando. Y si esperamos hasta el amanecer, nos va a alcanzar nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos las buenas nuevas en casa del rey. Recapacitaron y fueron y proclamaron las buenas nuevas de salvación para la ciudad. Hermanos, entiendan, esta ciudad estaba en decadencia. Unos días más y seguramente cosas más horribles iban a suceder y seguramente muchas personas iban a morir. Estaba en las manos de estos leprosos la salvación de Dios para el pueblo, para la ciudad. En el grupo menos esperado, en sus manos Dios puso la posibilidad de salvación y era la decisión de los leprosos de ir y de compartir estas nuevas o de quedárselo todo para ellos. Pero ellos tuvieron temor de Dios. Ellos sabían que no estaba bien quedarse con la bendición, que ellos tenían que ir y tenían que compartirlo. Y que si no lo hacían, la maldad los iba a alcanzar mañana. La maldad los iba a alcanzar mañana. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la bendición que Dios nos ha dado? Son muchas las bendiciones que Dios nos ha dado. No nos vamos a poner a contar las bendiciones que el Señor nos ha dado. Pero hay una bendición que el Dios nos dio y que sí nos demanda que compartamos. Y esa es la bendición de la salvación. La bendición que encontramos en Cristo Jesús. No podemos, la bendición de estar aquí congregados, no podemos quedárnosla para nosotros mismos y estar aquí a escondidas y guardándolo solamente para nosotros, pero estamos llamados a compartirlos. Estamos llamados a compartirlos. Entonces termina el relato diciendo que ellos regresaron y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo todo lo que había pasado, pero dice que no les creyeron, que pensaron que era a lo mejor ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Que era un truco por parte de los sirios y de que cuando fueran al campamento los sirios iban a salirles al encuentro y los iban a atacar ahí. Finalmente les creen, finalmente van un grupo de ellos para asegurarse de que lo que decían los leprosos era verdad, se dan cuenta que es verdad, regresan y toda la ciudad sale corriendo y una sola persona muere ahí. ¿Cuál es esa persona? ¿Y cómo muere? El que no creyó, uno de los príncipes, ¿se acuerdan? Regresemos, por si se les olvidó, regresemos a donde dice... Aún estaba él hablando con ellos en el 33 del versículo 6. Aún estaba él hablando con ellos y aquí el mensajero que descendió a él. Y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, porque he de esperar más a Jehová. Y luego dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. ¿Qué es esta información? Lo que está diciendo es de que como ya va a haber alimento el día siguiente, los precios de los alimentos bajan, ¿verdad? Y así es lo que sucede. Ahorita yo acabo de leer en el diario de que los precios de los alimentos están en alta. Están en alta porque hay una crisis financiera. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay una crisis y los alimentos están en alta. Pero aquí en este pasaje está dando la profecía Eliseo de que todo va a bajar. Pero había un príncipe ahí, ¿sí se dieron cuenta en el versículo 2? Había un príncipe que no lo creyó, lo que estaba diciendo Eliseo. Entonces le dice Eliseo, sí va a ser así, tú lo vas a ver, pero no vas a comer de ello. ¿Qué pasa entonces cuando llega la noticia y finalmente le creen? La gente sale... Como que cuando hay ofertas en Walmart y que todo está rebajado al 2% o qué sé yo, y que va la gente así y que la gente cae y pisa en el Black Friday de Estados Unidos, que la gente pisa a los que se caen, etc. Así le pasó a este varón y murió ahí
pisoteado por todo el grupo de gentes que salían de la ciudad corriendo para ir y encontrar algo de comer y algo de tomar. ¿Qué aprendemos de este pasaje? La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple al pie de la letra. ¿Qué aprendemos de este pasaje? El momento indicado, aquellos que niegan la fe, aquellos que se apartan de Dios, enfrentarán las consecuencias. En el momento indicado, dice la palabra del Señor, cuando el Señor Jesús venga, aquellos que aceptaron a Jesús y que creyeron serán salvados. Pero ¿qué va a pasar con los que no creyeron? Va a haber muerte espiritual, no necesariamente física, pero va a haber muerte espiritual. Y es lo que vemos también en este pasaje. Entonces, en la conclusión, recordando estas dos preguntas, ¿qué tan serio tomamos las promesas de Dios? Cuando leemos sus promesas, todas las cosas que son buenas, que son positivas, que tienen la intención de traernos aliento y ánimo y fortalecer nuestra fe, ¿cómo tomamos esas promesas? ¿Las tomamos en serio? ¿Las creemos o no? Y si lo hacemos, ¿cómo cambia esto nuestro ánimo? ¿Cómo cambia esto nuestro caminar con Cristo? Y la segunda pregunta, que es yo creo todavía más importante, cuando vemos en la palabra una advertencia, por ejemplo la advertencia en contra de la apostasía, esto es de abandonar a Dios e irse tras dioses ajenos. La advertencia, ustedes se acuerdan, dice que todo pecado va a ser perdonado excepto, ¿qué? La blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Cómo tomamos esto? ¿Lo tomamos en serio o decimos, esto no significa tal cosa y que por aquí, por allá? Hay una serie de advertencias que la palabra nos da. Nosotros le creemos y cambiamos nuestra manera de vivir y nuestra manera de comportarnos o lo ignoramos. Termino con lo siguiente, dice, la ciudad que se encontraba en este estado caótico por la opresión de los sirios, por la ruina espiritual y moral que estaban viviendo, era algo que había comenzado mucho tiempo atrás, todavía antes de la ocupación o del sitio de los sirios, antes de la invasión de Siria. Pero parecería que para la gente de esta ciudad esto había pasado desapercibidamente. Y muchas veces es igual en nuestra vida. Puede ser que nuestra vida esté en medio de un caos en estos momentos y le echamos la culpa a todo lo que está a nuestro alrededor, a las situaciones actuales, a personas que están en un puesto de autoridad, a nuestras familias, etcétera, etcétera, sin darnos cuenta que hemos estado en bancarrota espiritualmente y moralmente desde ya hace tiempo. Entonces, ¿cuál es nuestro estado espiritual y qué podemos hacer para cambiar?